presentamos la mentoría número 17, Estimación de biomasa en inventarios forestales nacionales. Los autores de este trabajo son Giselle Bertola y Freddy Restrepo. El mentor es Aníbal Cucchietti. Con el segundo Inventario Nacional de Bosques que se realizó en nuestro país para conocer y entender cuál es la información que se dispone sobre el estado de los bosques. Aquí se profundizó en el análisis en particular de la biodiversidad distribuida a lo largo de la Argentina y se compararon algunos estadísticos descriptivos propios de los bosques con influencias de variables físicas y antrópicas sobre los mismos. Alguno de los objetivos del proyecto en particular es entender o comprender cuál es el estado actual de los bosques, cómo se distribuyen espacialmente los impactos antrópicos sobre los bosques, cuál es la diversidad de especies de árboles y dónde se encuentran, y cuáles son los bosques que tienen mayor cantidad de biomasa y carbono por hectárea. Hagamos ahora una descripción del dataset. Tenemos dos datasets, uno de individuos con más de 100.000 filas y 31 columnas y un segundo dataset con cerca de 4.000 filas y 61 columnas. En el primero tenemos información muy detallada de los individuos, su característica de si están dañados, vivos o muertos. Hay 23 variables numéricas, 8 variables categóricas. En el segundo dataset tenemos mucha información de factores antrópicos como incendios, pastoreo, paisaje, cobertura de la vegetación, 26 variables numéricas, 36 variables categóricas. Transitamos un poco una descripción de los datos, cómo se hicieron las mediciones. Aquí es donde nuestro mentor nos ambientó bastante de qué es el DAP, diámetro de altura por pecho, cómo fue medido, cuáles fueron algunas de sus técnicas, así también el estado de los individuos, cómo se clasifica entre vivos, dañados y muertos, las distintas regiones, las latitudes y longitudes o coordenadas geoespaciales. Esto nos ambientó, nos ayudó a familiarizarnos con el dataset y poder seleccionar variables pertinentes de las que no. Sigamos ahora con la visualización de los datos. Tenemos un dataset muy generoso. Una vez que ya habíamos seleccionado algunas variables de interés, las confrontamos entre sí. Como podrán ver, en el lado izquierdo superior hay una gran linealidad entre el carbono y la biomasa, nos llama mucho la atención. Ahora en el extremo derecho ven la relación entre DAB y justamente biomasa y carbono. Los gráficos son casi idénticos. Eso nos refuerza o nos llama la atención de qué está pasando con estas dos variables, están íntimamente relacionadas. Si miramos de pronto altura y volumen, tienen una dispersión. Si miramos altura y densidad, vuelven a haber gráficos muy dispersos y eso nos va a obligar a hacer un análisis minucioso de los outliers en relación en qué momento o en qué cuantil vamos a hacer el corte, de tal manera que no perdamos mucha información relevante. Habíamos comentado que nos llamó la atención la linealidad entre la relación entre biomasa y carbono. Quisimos profundizar un poquito más y entender cómo se distribuían estas dos variables en nuestro país. Encontramos que aquellos individuos con mayor cantidad de biomasa se encontraban justamente en la región patagónica y en la región del noreste argentino. Si nos fijamos aquí en la distribución por provincias, justamente vemos que los mayores valores se corresponden con Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, todo el norte argentino, y las que siguen tienen que ver con Patagonia. Es decir, es interesante ver cómo la cantidad de biomasa en los árboles se distribuye de acuerdo a las regiones geográficas de Argentina. Esta linealidad puede verse claramente en este gráfico y a partir de aquí tomamos decisiones. Una de ellas es no trabajar con ambas variables, sino trabajar con una sola para poder avanzar en el trabajo. Eliminamos de nuestros próximos estadios una variable que tiene que ver más con la producción maderera, que es la densidad de madera, y no tanto con la conservación o con la preservación de los individuos. Volumen es otra variable que se deriva de la altura de los árboles, etcétera, con lo cual decidimos también dejarla de lado y enfocarnos justamente en la biomasa, la altura, el diámetro a la altura de pecho.
Cuando realizamos la curación de datos, nos interesa ver cuáles son las columnas que tienen más ausentes, más NAM. Este es un dataset bastante estable o robusto. Muchas de las variables están muy completas. Hay variables que definitivamente tienen muchos NAM. Y, por ejemplo, subregión tiene un porcentaje muy pequeño. Generamos otro tipo de gráfica donde podríamos ver con mayor claridad estos NAMs. De nuevo se refuerzan variables que no se pueden recuperar. Las subregiones tienen un porcentaje pequeño, pero nos dimos cuenta que con región OFC, que está completo, podemos extrapolar o recuperar los datos faltantes. Asimismo, volumen en metros tiene un porcentaje muy pequeño, así que podríamos trabajarlo sin ningún problema. Conclusión, hay que eliminar algunas variables porque no las podemos trabajar y hay otras cuyos NAM son muy pequeños, así que podemos pasarlo por alto. Bien. ¿Por qué es de nuestro interés la biomasa? Queremos enfocar nuestro trabajo en la conservación y en la preservación de los bosques de Argentina y sobre todo de los bosques naturales. Entonces, aquellos individuos con mayor cantidad de biomasa tienen una mayor potencialidad de almacenamiento de carbono y ayudan en la mitigación del cambio climático. Relacionamos ahora el estado de los individuos con respecto a la biomasa. Vimos que los individuos vivos, que es el estado 1, contenían mayor cantidad de biomasa y transitando hacia los individuos muertos, veíamos cómo esta tendencia tiende a disminuir. Lo mismo cuando comparamos los individuos vivos versus los individuos muertos con relación a la altura. Aquí notamos otra vez los outliers que nos llamaron la atención anteriormente y tiene que ver con esto, que no habíamos identificado que el árbol con su volumen y su altura era muy distinto al arbusto. Entonces, a partir de ahora, tomamos la decisión de separar el dataset en dos para poder interpretar mucho mejor los resultados. Más allá de esto, de todas maneras, optamos por tomar un percentil 99 para limpiar ligeramente el dataset para poder avanzar en nuestro trabajo. Con este percentil 99 perdimos aproximadamente el 1% de los datos. Los desafíos y dificultades que fuimos transitando ya las hemos mencionado, un dataset muy generoso, cuáles son los datos más relevantes y cuáles dejar a un lado, enfocarnos en el estado de los individuos que nos permite tener una visualización de la cantidad de biomasa en individuos vivos e individuos muertos y nos proyecta a hacer modelos de la población dañada, generando mirando el impacto de variables que puedan generar que mueran y al morir soltar o liberar carbono al medio ambiente, que es algo con lo que va a interesar modelar más adelante. Conclusiones de esta primera exploración es hacer una fuerte división entre una población de árboles y arbustos porque la dispersión o el comportamiento de ambos es muy distinto. Trazarnos como objetivo si el comportamiento a nivel nacional se ve reflejado a nivel provincial, como los gráficos que presentamos entre biomasa y carbono. A nivel regional hay un comportamiento muy parecido o que se replica a nivel provincial. Bueno, haciendo esta división entre árboles y arbustos, queremos ver si todos o algunas o cuáles serían las afirmaciones que se pueden extrapolar de lo local a lo global. Por último, verificar cuáles son los agentes que deterioran a los individuos y cómo revertir este tipo de procesos.